Hola, hola, bienvenidos a nuestro webinar. Empiece a usar Wolfram Language. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer, utilizar funciones y las opciones de visualización, crear diagramas y gráficos básicos, conocer los principios de la sintaxis de Wolfram Language, crear y compartir interfaces dinámicas para explorar interactivamente conceptos, crear notebooks con contenido estructurado. Sean bienvenidos. Empecemos por abrir matemática. Una vez en la pantalla de bienvenida vamos a seleccionar nuevo documento y tenemos nuestro notebook, que es una ventana completamente en blanco, no hay barras de herramientas, simplemente tenemos el menú y en esta parte algunos iconos que podríamos usar. Vamos a maximizar y en la parte inferior derecha tenemos el nivel de zoom, es decir, la magnificación del texto. En mi caso lo voy a poner a 150 para observar mejor el texto. Y si se dan cuenta es un espacio completamente en blanco, muy similar a un cuaderno de trabajo o a una libreta, donde vamos a empezar a poner contenido. El contenido que podemos poner en un notebook va desde poner texto, poner gráficos, incluir videos, incluir música, etc. Podemos poner contenido de diferentes fuentes. Podemos organizar también nuestro documento de tal forma que tenga un título, que tenga textos, que tenga imágenes, que tenga contenido explicativo de nuestro algoritmo o de nuestro proceso. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho para presentar nuestro trabajo o para que otras personas puedan usarlo. Entonces vamos a empezar por insertar un texto tipo título. Me voy aquí al icono de más, voy a hacer clic y voy a seleccionar otro estilo de texto. Aquí voy a seleccionar el tipo sección, voy a dar clic en aceptar y si se dan cuenta el cursor empieza a parpadear de este lado, se ha creado una línea gris horizontal y bueno, esto nos va a indicar el tipo de formato que tiene este texto, tipo sección. Y vamos a comenzar con un experimento que va a simular unos dados, así que le voy a poner de título experimento de dados. Voy a hacer clic en la parte de abajo para ir agregando más contenido a mi notebook. En este caso quiero insertar texto, entonces voy aquí nuevamente al botón de más, voy a seleccionar texto sin formato o en su caso, como dice aquí en la parte de la derecha, puedo presionar Alt+7 para que el formato de esta nueva celda o el nuevo contenido sea tipo texto. Entonces vamos a hacer clic o presionamos Alt+7. Nuevamente observen que la barra se pone vertical y empieza a parpadear. Eso quiere decir que está lista para recibir texto. Entonces voy a poner esto es texto explicativo y no es código. Aquí podemos poner cualquier texto, el texto que nosotros queramos. Y bien, ahora vamos a insertar una imagen. Entonces aquí tengo esta imagen de dados, voy a copiar la imagen, la voy a pegar aquí está, le voy a dar un formato especial, simplemente le voy a reducir el tamaño. Aquí en la parte de abajo puedo tener diferentes herramientas para trabajar con la imagen.
Y bueno, esto significa que podemos poner texto explicativo, podemos tener imágenes, podemos tener diferentes tipos de formatos de texto, secciones, subsecciones, títulos, etcétera. Y lo mejor del caso es, como vamos a ver al final, se crea una jerarquía de contenido que nosotros podemos ocultar y mostrar en cualquier momento. Bien, nuevamente voy a hacer clic aquí en la parte de abajo y vamos a empezar a crear código. El código en matemática viene dado por funciones, y estas funciones o comandos se escriben con la primera letra en mayúscula en el caso de que se trate de una palabra. Por ejemplo, tenemos en matemática una función que se llama no y simplemente escribo no. Noten cómo aquí me va a dar una lista de sugerencias. En este caso simplemente es no. Y para empezar a ejecutar el código, simplemente voy a presionar la tecla Shift seguido de la tecla Enter. Presiono Shift, no suelto, y luego presiono la tecla Enter y automáticamente me va a crear la salida a este comando o a esta función. En este caso, esta es la etiqueta de tiempo donde tenía la fecha y la hora. Además, se ha creado una etiqueta de entrada 1 y salida 1. Es decir, que cada vez que yo ejecute un comando o una función en matemática o Wolfram Language, se va a crear en forma automática esta etiqueta de entrada y esta etiqueta de salida. Tenemos otras funciones o comandos que son natos de matemática. Por ejemplo, el valor de pi. Simplemente, nuevamente, siguiendo la sintaxis de la primera letra en mayúscula y la demás en minúscula, tenemos el valor de pi. Noten cómo aquí se ha creado la etiqueta de la entrada 2 y la salida 2. Tenemos el valor de la exponencial del número de Euler, E. Y bueno, ya que tenemos estos números, podemos encontrar el valor numérico ya sea de pi o de E. Esto lo voy a hacer con la función n mayúscula. Simplemente escribo n mayúscula. Y en este caso estas funciones requieren argumentos. Por ejemplo, quiero hallar el valor numérico de pi o de E. Entonces estos valores numéricos, que son parte del argumento de las funciones, los voy a escribir con estos paréntesis cuadrados o corchetes, en donde van a ir los argumentos de las funciones o de los comandos. En este caso, el argumento que queremos poner es el valor numérico de pi. Entonces, para ejecutar, nuevamente presiono Shift Enter y obtengo el valor numérico de pi. Y cada vez que yo ejecute un comando o una función en Wolfram Language, en la parte de abajo me va a aparecer una barra de sugerencias. Esta barra de sugerencias está relacionada a la última salida, en este caso el valor numérico de pi. Y bueno, aquí entonces, por ejemplo, podemos sacar la parte entera, podemos aumentar la precisión o podemos mostrar más dígitos. Entonces vamos aquí a aumentar la precisión, vamos a hacer clic aquí en fijar la precisión. Vamos a suponer que queremos 50 dígitos de precisión, damos OK. Y entonces noten cómo esta barra de sugerencias automáticamente va a crear una nueva orden, una nueva instrucción, un nuevo comando, donde me va a agregar otro argumento más a la función n. En este caso, este 50 es el número de dígitos de precisión con los cuales quiero el valor numérico de pi. El experimento trata de lanzar dados. Y esto lo vamos a hacer creando números aleatorios. Y para crear números aleatorios tenemos la función, voy a hacer clic aquí en la parte de abajo. Tenemos la función random
Observen, tengo aquí diferentes opciones: random real, random integer, random choice, random sample, random word. Y la función que vamos a trabajar es la función random integer. Noten, aquí la primera letra va en mayúsculas, la primera letra de la palabra random, y luego la otra palabra es integer, respetando la sintaxis, y mayúscula y lo demás en minúscula. Y en este caso la función random integer necesita argumentos, entonces los vamos a poner. Primero vamos a hacer el experimento. Vamos a ver qué pasa con la función cuando no le ponemos argumentos a la función. Entonces voy a presionar Shift Enter y el primer valor que me lanza es 0. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me vuelve a dar 0. Aquí me da 1, me da 1, me sigue dando 1, 0. Y bueno, entonces lo que me genera la función random integer sin argumentos es simplemente me da 0 o me da 1 aleatoriamente. Voy a crear la misma función, pero ahora le voy a poner un argumento. Por ejemplo, dentro del corchete voy a poner el número 15. Entonces me va a generar valores aleatorios del 0 al 15. Ok, aquí tenemos el 3, ahí está el 0. Para elegir valores aleatorios entre un número y otro, lo que tenemos que hacer es, dentro del argumento, vamos a poner una lista donde pongamos el valor inicial y el valor final al cual queremos acceder. Entonces la lista la vamos a escribir con estas llaves. Las llaves las vamos a usar para delimitar elementos en una lista. En este caso los elementos van a ser el valor mínimo y el valor máximo. Si queremos simular un dado, el valor mínimo va a ser 1 y el valor máximo va a ser 6. Entonces esta función, aquí lo tenemos, nos va a generar la simulación del dado. Aquí en este caso obtuve 6. Voy a presionar nuevamente, me da 6, presiono nuevamente, me da 3, me da 6, me da nuevamente 6, 6, 3, 5, etc. Yo puedo generar el lanzamiento de 3 dados. Si yo copio la función, la pego aquí en una nueva celda, presiono Enter, la vuelvo a pegar, presiono Enter, la vuelvo a pegar. Noten que en cada entrada y cada salida vamos a tener dos celdas, la celda de entrada que está relacionada precisamente a la entrada y la celda de salida. Estos paréntesis cuadrados denotan los límites de la celda y como vemos tenemos una celda más grande que es la que se refiere precisamente a la entrada y la salida 31. Si yo presiono la entrada, la celda de entrada y le hago doble clic, el resultado va a ser que solamente se va a mostrar la entrada. Voy a presionar nuevamente. Y ahora lo que voy a hacer es presionar la celda de salida. Y entonces solamente me va a mostrar la celda de salida. Voy a hacer doble clic en la celda externa para mostrar el contenido de toda la celda. Bien. Entonces aquí dentro de esta celda tenemos 3 instrucciones que son la simulación de tirar 3 veces el dado. Presionamos Shift Enter. Tenemos estas tiradas 3, 6, 5. Bien, ahora vamos a suponer que queremos tirar 5 o 6 veces el dado. Entonces tendríamos que hacer esto varias veces. Para no hacerlo varias veces, esta misma función nos puede generar diferentes números de tiradas. Voy a pegar
Y para eso necesitamos otro argumento. Este argumento lo vamos a agregar con una coma. Vamos a suponer que queremos 10 tiradas. Simplemente el segundo argumento va a ser el número de enteros aleatorios que me va a generar. En este caso son 10. Presiono Shift Enter. Y entonces tengo el lanzamiento o la simulación del lanzamiento de 10 dados. Vamos a suponer que son 100. Aquí tenemos el resultado de lanzar el dado 100 veces. Pero esto además tenemos la opción de almacenarlos en una variable. Vamos a ponerle datos. Voy a escribir el nombre de la variable datos. Para no confundirlo con alguna función que ya esté previamente precargada, lo voy a escribir en minúscula. Recuerden que las funciones del lenguaje de Wolfram empiezan con la primera letra en mayúscula. En este caso lo estoy escribiendo en minúscula para que no se confunda con alguna otra función que puede ya existir. Esto es una recomendación. Noten que datos está en color azul y Random Integer está en color negro. Esto significa que Random Integer es una función que ya matemática tiene predefinido y la está identificando. En cambio, la función datos o la palabra datos no está identificada y por lo tanto aparece en azul. Cuando nosotros asignemos a esta lista, esta que tenemos aquí, la asignamos a datos, entonces ya datos va a ser una variable que va a estar dentro del sistema y la puede reconocer. Entonces vamos a presionar Shift Enter. Y ahora sí datos aparece en color negro. Significa que si nosotros escribimos datos por aquí abajo, noten, ya aparece datos aquí como variable. Hacemos clic, presionamos Shift Enter y observamos que esta lista que tenemos aquí arriba es exactamente igual a la lista que tenemos aquí abajo. Es decir, hemos almacenado esta lista en datos. Ahora, lo que quiero hacer, como esto es un experimento, quiero contar cuántas veces obtuve el 1, cuántas veces obtuve el 2, cuántas veces obtuve el 3, etc. Entonces, para que el conteo sea más rápido, vamos a cambiar el número de tiradas a 10. Aquí tengo estos 10. Vamos a visualizar nuevamente datos. Y si se dan cuenta, tengo 2 veces el 1. Tengo 3 veces el 2. Y bueno, con la función bin_counts, que son dos palabras, la primera letra de cada palabra está en mayúsculas. La función bin_counts, vamos a poner dos argumentos. El primer argumento es precisamente la lista datos y el segundo argumento va a ser una lista donde vamos a poner el valor inicial del conteo, el valor final del conteo y el incremento del conteo. Entonces, aquí están los resultados. Tengo dos unos, tengo 3, 2, tengo 3 números 3. Vamos a ver, 1, 2, 3. Tengo un número 4, aquí está. Tengo un número 5, aquí está. Y tengo 0 número 6. Bien, entonces a este conteo precisamente le voy a dar el nombre de conteo. Entonces conteo me va a generar la lista de los conteos de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que tengo esto lo puedo visualizar rápidamente con la función bar_chart. Nuevamente son dos palabras, bar y chart o gráfico de barras. Y como argumento voy a usar precisamente esta lista que se llama conteo. Aquí está, conteo. Puedo seleccionar o puedo presionar Enter para que automáticamente Wolfram Language pueda acabar de escribir la palabra conteo. Ahora sí presiono Shift Enter y me aparece ya el resultado gráficamente.
Aquí tengo el 1 que aparece 2 veces, el 3 que aparece, el 2 que aparece 3, el 3 aparece 3 veces, el 4 y el 5 aparecen una vez y 0 veces el 6. Ahora lo que puedo hacer es juntar todo este código que ya hice usando datos, conteo y varchar. Lo puedo poner en una sola celda porque aquí son 3 celdas diferentes. Vamos a ver, vamos a copiar datos, lo voy a pegar aquí al final. Voy a presionar Enter para insertar otra línea. Esta segunda línea va a ser lo que estoy haciendo aquí en conteo. Voy a presionar Enter y voy a copiar la función que me genera la gráfica, que es varchar. La copio aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es que ya no vamos a tirar 10 veces, sino vamos a tirar 50 veces. Entonces, ya datos va a ser una lista de 50 simulaciones de tiros. Conteo va a contar el número de veces que sale el 1 de la nueva variable que va a ser datos. Y la función varchar va a graficar la lista que aparece en conteo. Vamos a presionar Shift Enter. Y noten aquí, la primera salida es la lista de los 50 tiros. Aquí está el conteo. Y aquí me muestra la gráfica. Yo esperaba que fueran aproximadamente iguales. Sin embargo, observamos que el 3 aparece 14 veces. Por ejemplo, aquí el 1 aparece 6 veces. Todavía no son igualmente probables. Y bueno, lo que podemos hacer aquí es aumentar el número de simulaciones. Vamos a subir a 100. Volvemos a ejecutar nuevamente este código que ya hace todo en un solo paso. Vamos a presionar Shift Enter. Noten, aquí ya me genera las 100 simulaciones. Me hace automáticamente el conteo. Y me muestra la gráfica. Este tipo de programación es un tipo de programación por pasos o por procedimiento. Y bueno, lo que podemos hacer en el siguiente paso es que vamos a eliminar estas variables, la variable datos y la variable conteo. ¿Cómo las podemos eliminar? Bien, si se dan cuenta, conteo es precisamente la función beanCounts y en beanCounts tenemos la función datos que a su vez está generada por esta función. ¿Eso qué significa? Entonces voy a copiar la función varchar, le voy a pegar aquí. Conteo es la función beanCounts. En lugar de la lista conteo voy a poner la función beanCounts. Y datos es la función randomInteger. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Obviamente estos 100 tiros van a ser diferentes a estos 100 tiros que tenemos aquí. Este tipo de programación donde podemos poner la función randomInteger dentro de la función beanCounts y la función beanCounts dentro de la función varchar se llama precisamente programación funcional. Estamos poniendo funciones dentro de funciones y estas pueden estar anidadas. Entonces voy a presionar Shift Enter y automáticamente, noten, ya no me aparecen las listas de las simulaciones, la lista de los conteos. Ya me aparece directamente el gráfico de barras del número de tiradas que aparece. Cuántas veces aparece el 1, cuántas veces aparece el 2, el 3 y así sucesivamente. Aprovechando que ya tenemos esta función, vamos a incrementar el número de simulaciones. Vamos a poner 1000 simulaciones. Y noten que cada vez se hace más homogéneo el número de tiros.
Vamos a poner 10.000. Ya es más homogéneo. Vamos a poner 100.000. Y esto se vuelve cada vez más interesante porque tenemos más homogeneidad. Pero noten, esto lo estamos obteniendo en 10.000 simulaciones. Para poder visualizar la probabilidad, podemos usar la función histogram. Y la función histogram podemos poner directamente la lista que nos va a generar las simulaciones. Vamos a poner el conteo en forma automática. Aquí está automatic. Y vamos a darle una tercera opción que es el modo de visualización. En este caso nosotros queremos visualizar la probabilidad de cada uno de los casos. Vamos a presionar Shift Enter y aquí ya tenemos la probabilidad con 100.000 casos. Aquí por ejemplo es 16.5%, 16.8, 16.7, 16.5, 16.8 y 16.5. Al menos ya todas las probabilidades están en un 16%. Esto es con 100.000. Pero recuerden que si nosotros disminuimos, por ejemplo, a 100, entonces las probabilidades son son muy diferentes. Si ponemos en este caso a 1.000.000, las probabilidades van a ser muy similares. Bien, entonces aquí tenemos el experimento de tirar 1.000.000 de veces los dados y tenemos la medición de la probabilidad de obtener, por ejemplo, el 6, de obtener el 2. Y lo más genial es que tenemos todo este código en una sola línea. Tenemos una función dentro de una función. Esto se llama programación funcional. Y esto es parte de lo que nos ofrece Wolfram Language. Ahora vamos a hacer nuestra primera interfaz dinámica, así que el título de la sección va a ser creación de una interfaz dinámica. Bien, nuevamente vamos a poner un texto. Voy a hacer clic aquí en más. Voy a poner texto sin formato y voy a poner voy a escribir algún texto explicativo relacionado a esta interfaz. Lo puedo poner en forma de texto y lo que voy a hacer ahora es copiar una imagen y la voy a pegar aquí. Le voy a hacer clic en pegar y esto es una imagen, como ustedes podrán ver, donde en esta imagen yo voy a poder hacer la explicación de lo que vamos a hacer. Y en este caso vamos a trabajar con la ecuación de una recta donde y es igual a mx más b. M va a representar la pendiente, el valor de la pendiente, y b va a ser la ordenada al origen. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación y vamos a empezar con la gráfica de una ecuación lineal normal que tenga esta forma. Entonces para esto voy a usar la función plot para graficar, recordando que la sintaxis nos exige que la primera letra está en mayúscula, P mayúscula, la siguiente es en minúscula. Los argumentos van encerrados entre estos corchetes. Y bueno, en este caso la función plot tiene dos argumentos. El primer argumento es la función. Voy a poner en este caso esta función 2x más 1.
Y el segundo argumento es una lista de valores, donde el primer valor es la variable sobre la cual vamos a graficar, en este caso la variable independiente es x. Vamos a poner el valor mínimo, vamos a trabajar de menos 10 a 10. Ya que escribí mi código, voy a presionar Shift Enter. Y voy a obtener ahora sí ya la gráfica de la recta. Noten que si paso el mouse sobre la recta, me va a generar el valor de la coordenada sobre la cual se encuentra el puntero. Sobre esta gráfica vamos a hacer algunas personalizaciones. Vamos a personalizarla. Y para eso voy a ir agregando opciones. Voy a copiar y aquí abajo voy a pegar. Ahora voy a agregarle más opciones. Por ejemplo, vamos a hacer que el rango de graficación, si se dan cuenta aquí en automático Wolfram Language selecciona el rango para graficar, y esto es para que nosotros tengamos la mejor perspectiva de la gráfica. Vamos a cortar el rango de graficación de menos 10 a 10, puesto que en X tenemos de menos 10 a 10, en Y también lo vamos a hacer. Entonces, con la función plot range, vamos nosotros a graficar. Aquí es muy importante, la función plot range o el argumento plot range requiere los argumentos. En este caso es con una flecha. La flecha la escribimos con el signo de el guión, el signo mayor que, y vamos a tomar el mismo formato. El valor mínimo va a ser menos 10, el valor máximo va a ser 10. Vamos a ver, noten, ahora sí ya la gráfica va de menos 10 a 10. Vamos a incluir otra personalización, por ejemplo el color de la gráfica, y esto lo vamos a utilizar con la función plot style. En este caso vamos a cambiarlo a rojo, red. Presiono Shift Enter y aquí está ya la recta en rojo. Vamos a hacer que nuestra gráfica tenga también unas rejillas, y esto es con la función grid lines. Aquí está grid, dos palabras, y lines, la primera de cada palabra se escribe en mayúscula. Escribimos la flecha y en este caso vamos a seleccionar el modo automático. Vamos a presionar Shift Enter. Y la personalización final, la última que vamos a hacer, es que si se dan cuenta el eje X no mide lo mismo que el eje Y. Hay una opción que está en modo automático, que es la función que nos genera la razón entre el alto y el ancho de nuestra gráfica, y este es con la función aspect ratio. Entonces vamos a poner aquí la función aspect ratio. Nuevamente son dos palabras, cada una de las palabras empieza en mayúscula, y nuestra razón al ancho alto en este caso va a ser 1, para que nosotros podamos ver el ancho del eje X igual al ancho del eje Y. Presiono Shift Enter y aquí está ya mi gráfica completamente personalizada. Como opción final vamos a poner un punto en color azul en donde se muestre la intercepción de la recta con el eje Y. Para aumentar elementos gráficos a nuestra gráfica vamos a utilizar la función epilog, y aquí vamos a insertar una lista donde vamos a poner los elementos que vamos a agregar a nuestra gráfica. En este caso queremos un punto color azul, va a ser un disco. La función disco tiene dos argumentos. Primero son las coordenadas y después el radio del disco. Vamos a seleccionar punto 2 de radio, y en este caso tiene las coordenadas 0,1. ¿De dónde viene el 1? El 1 viene precisamente de la intersección del eje
de la ordenada al origen. Aquí está, nuestra ordenada al origen es 1. Y presionamos Shift Enter. Aquí ya está nuestro punto en color azul. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ponerlo en punto 4 para que se resalte. Aquí está nuestra intersección de la recta con el eje Y, la ordenada al origen. Bien, ya hemos construido nuestra gráfica. Obviamente hay más opciones que nosotros podemos explorar para la función plot. Estas opciones las vamos a generar una lista completa con la función options, y dentro de options vamos a poner la función plot para que Wolfram Language nos muestre la lista de opciones que nosotros podemos personalizar en la función plot. Ahora lo que vamos a hacer es, con la función manipulate, vamos a copiar esta foto estática y ahora vamos a ponerle la parte dinámica. Vamos a pegarla y esta la vamos a poner, toda esta función completa la vamos a poner dentro de la función manipulate. Así que me voy al inicio, voy a poner la función manipulate. Aquí está la función manipulate. Esta función manipulate va a contener la función plot, así que voy a abrir aquí y hasta el final voy a cerrar. Si se dan cuenta, aquí me aparece este símbolo donde me indica que hay muy pocos argumentos para la función manipulate. En este caso lo que yo quiero variar es la pendiente y la ordenada al origen. Primero vamos a hacerlo con la pendiente, así que vamos a poner una coma para agregar el argumento de la pendiente. Vamos a poner la lista para indicar el valor mínimo, el valor máximo y la variable sobre la cual vamos a variar esta interfaz dinámica. Voy a escoger la variable m y m va a ir de -5 a 5. Ahora bien, dentro de esta función plot tengo que poner la variable sobre la cual vamos a trabajar. En este caso es la pendiente. Y como vimos aquí en la parte de arriba, en nuestra gráfica, aquí el valor de la pendiente va a multiplicar al valor de x. Entonces me voy a regresar aquí a la función plot. Y en lugar de este 2, que es el valor de la pendiente para esa gráfica, vamos a cambiarlo por el valor de m. Y aquí hay un detalle. Cuando nosotros escribimos la m en lugar del 2, tenemos una nueva variable que se llama mx. Y esto es porque no hay un espacio entre ellas. Tendría que agregar un espacio para que m multiplique a la x, o de otro modo insertar el símbolo de multiplicar. Noten que si yo los dejo juntos me queda en azul, lo que significa que es una variable que no conoce Wolfram Language. Cuando pongo el espacio me cambia de azul a un tono verde. Entonces esto es porque ya reconoce que esta x es esta variable x y que esta m es la variable de la función manipulate. Vamos a presionar Shift Enter y noten que me aparece esta barra de desplazamiento donde yo puedo moverla y automáticamente voy a observar cómo el valor de la pendiente de la gráfica va a ir cambiando. La ordenada al origen se mantiene, puesto que no se varía. Lo que se varía únicamente es la pendiente. Si hacemos clic en el botón de más, vamos a observar los botones de reproducción. Yo puedo avanzar al siguiente fotograma, disminuirlo. Aquí en este recuadro voy a observar el valor de m, en este caso la pendiente es 0, es una recta completamente horizontal. O simplemente puedo hacer clic en el botón de reproducir para ir viendo cómo va cambiando automáticamente el valor de m. Puedo hacer que vaya más lento o más rápido. Vamos a hacer clic para que se mueva más lento. Y también, lo más importante, podemos cambiar el modo de reproducción. En este caso va de valores negativos a valores positivos. Podemos hacer clic
para que vaya de valores positivos a valores negativos, y si vuelvo a hacer clic va a avanzar y posteriormente va a retroceder. Y esto es precisamente una de las herramientas más fuertes que nos va a ayudar a explicar muchos conceptos. En este caso es el concepto de la pendiente. Ya tenemos la pendiente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a copiar todo esto, lo voy a pegar aquí en la parte de abajo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a variar el valor de la ordenada al origen, que lo representamos con la letra B. Y en este caso B lo vamos a variar de menos 10 a 10. Y obviamente también tenemos que poner el elemento correspondiente dentro de la función plot. Y en este caso B va a ir en lugar de este 1, vamos a reemplazarlo. Vamos a presionar Shift Enter. Aquí va a faltar cambiar la coordenada del disco. Vamos a poner B. Presionamos Shift Enter. Y vamos a hacer un poquito más pequeña la gráfica para que podamos ver los controles y la gráfica. Vamos a cambiar aquí el valor de B. Noten que yo cambio el valor de B. La inclinación de la recta permanece. Yo puedo cambiar al valor que yo quiera. Y cambiar también el valor de la pendiente. Entonces esta interfaz nos va a ayudar a comprender, a interpretar los valores de la pendiente y de la ordenada al origen en cualquier recta. Como siguiente punto, vamos a compartir esta aplicación en la nube, así que eso es muy fácil de hacer. Vamos a agregar otra sección, vamos a agregar otro estilo de texto en formato sección, y aquí voy a poner compartiendo mi aplicación. Voy a copiar esto que ya hice con la función manipulate y lo voy a poner dentro de la función cloud deploy, que es la función que me va a ayudar para compartir mis aplicaciones en la nube. Nuevamente son dos palabras, cloud y deploy. Vamos a poner nuestros paréntesis cuadrados para poner ahí dentro nuestros argumentos. El primer argumento es la aplicación que ya hicimos, que es la función manipulate. Voy a pegar. Y vamos a crear un segundo argumento que va a dar el acceso a la aplicación. Vamos a poner nuestros permisos con la opción permissions. Aquí lo tenemos, permissions. Vamos a seleccionarlo. Y tenemos dos opciones, el modo privado o el modo público. Vamos a ponerlo en modo público para que cualquier persona tenga acceso a nuestra aplicación. Vamos a presionar Shift Enter. Voy a hacer clic en la dirección que me lanza la salida. En este caso es un objeto en la nube. Vamos a hacer clic aquí. Y me va a aparecer este objeto, que es exactamente el que acabamos de crear, solo que es en la versión web. Vamos a copiar la dirección. Y vamos a crear un enlace QR a través de Wolfram Alpha. Entonces aquí voy a hacer clic en el botón de más. Vamos a hacer una consulta a Wolfram Alpha, donde vamos a poner QR code y vamos a pegar la dirección que acabamos de visitar. Vamos a presionar Shift Enter o simplemente Enter. Como esta es una consulta a Wolfram Alpha, puede ser un Enter. Y aquí vamos a hacer clic en Show Larger. Listo, aquí tenemos ya nuestro código QR que nos va a permitir mediante nuestra cámara escanear el código QR. Les invito a que escaneen este código QR con su dispositivo móvil.
para que vean qué tan fácil es compartir nuestra interfaz a través de los objetos en la nube de Wolfram. Y como podrán darse cuenta, ya tienen acceso a nuestra interfaz que acabamos de crear, donde ustedes pueden variar el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Y de esta forma pueden compartir sus interfaces a sus colegas, a sus compañeros, a sus estudiantes para poder visualizar la interfaz que ustedes acaban de crear. Hagamos una revisión de la sintaxis de Wolfram Language. Para ello voy a insertar un texto previamente preparado. Y bueno, con estos ejemplos hemos mostrado los principios básicos de la sintaxis de Wolfram Language. Recordemos que la primera letra de cada función o cada comando se escribe en letra mayúscula. Las siguientes letras se escriben en letra minúscula. Los argumentos de todas las funciones o comandos en Wolfram Language están encerrados por estos paréntesis cuadrados y están separados por comas. Va a haber funciones o comandos que están construidos con dos o más palabras. Entonces, en ese caso, cada palabra debe comenzar en mayúscula y el resto de la palabra en minúscula. Una lista es un conjunto de expresiones y está escrita como una secuencia. Estos elementos los vamos a encerrar con llaves, abrimos y cerramos llaves, y los vamos a separar por comas. Y finalmente vamos a presentar nuestro resumen de este webinar. Exploramos las diferentes expresiones que puede contener un notebook, entre ellos el texto con formato de jerarquía, el texto simple, imágenes que podemos copiar o pegar y por supuesto código en Wolfram Language. Realizamos una simulación de dados en forma de programación estructurada y también en forma de programación funcional. A su vez, incluimos la visualización de los resultados de esta simulación. Realizamos una interfaz dinámica de la ecuación de una recta usando la función manipulate. Con ella podemos comprender más fácilmente el papel de la pendiente y la ordenada al origen. Aprovechando que ya tenemos esta interfaz dinámica, la compartimos de forma pública mediante la función Cloud Deploy. Y gracias a Wolfram Alpha podemos generar el código QR del objeto que está disponible en la nube de Wolfram. Finalmente revisamos los puntos críticos de la sintaxis de Wolfram Language. Antes de finalizar quisiera mostrarles cómo queda el formato de texto en modo jerárquico. Observen, aquí tengo diferentes títulos, los cuales al hacer doble clic en cada uno de ellos, aquí por ejemplo en la creación de una interfaz dinámica voy a hacer doble clic. Aquí en compartiendo mi aplicación voy a hacer doble clic, en la sintaxis hago doble clic y finalmente en el resumen también. Este es nuestro webinar, el contenido queda estructurado de forma jerárquica. Si yo hago clic en este botón yo no lo hago, se crea de forma automática, hago clic y puedo visualizar tanto el texto, el contenido de esta sección, o por ejemplo de la creación de una interfaz dinámica, compartiendo mi aplicación, sintaxis de Wolfram Language y finalmente el resumen. Esta es una de las ventajas de trabajar los notebooks de Wolfram Language. Podemos crear contenido estructurado para ordenar de mejor forma nuestro notebook. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México.
Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.